Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. No sé si se me escucha bien. Sí, Juan, perfecto. Gracias, Andrea. Bueno, vamos a arrancar un poquito hoy con la charla, con la consulta. Sí, como tal vez la mayoría de ellas sepa. Bueno, hola Rosita, ahí tenemos a la secretaria Hola, académica. ¿cómo andan? Bien, que por ahí no sé, quizás nos puede, lo que vaya a decir yo quizás lo tiene Hola, más hola. claro ahí Rosa. Hola, Juan. Sí, Pablo. Buen día, Rosita. Buen día, chicos. Dejémosle a Rosita que nos explique bien qué es lo que se aprobó. Así todos lo sabemos y después nosotros damos la consulta. ¿Eh? Bueno, Dale. dale. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar. Que esto siempre es importante que más allá que algunos lo sepan, pero bueno, es unificar algunos criterios como para luego que quede claro la misma información en unidades académicas. Bueno, lo que, si bien todavía no salió la resolución de lo que trató ayer el superior, es lo que se está escribiendo, pero sí sabemos lo que va a decir esa resolución. Y concretamente es lo siguiente, los estudiantes, ¿sí? Que tengan conocimiento de materias regularizadas en el 2020 y, o sea, todo el 2020, ¿sí? Eso incluye primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre del 2020. Y que hayan regularizado materias del primer cuatrimestre de 2021, que se vencerían ahora, a esa población hay que extenderles hasta el 31 de agosto del 2024. El único problema que tiene esto es que aquellos estudiantes que están en un plan de caducidad, que algunas facultades saben cuáles son, que yo sé que la Facultad de Química tiene un par de carreras, la Facultad de Matemática también, eh, creo que Salud también, entonces ahí va a haber que tener cuidado, a esa población no les afectaría esta medida, ¿sí? Porque están justo en un plan de transición del viejo, pero al resto sí. Y eso sería nada más. Después, chicos que sean del 2019 que les quedó algo colgado, tendrán que presentar una nota, la secretaria académica analizará y determinará si se le hace la extensión o no. Pero la cuestión masiva sería solamente estudiantes que hayan regularizado asignaturas durante el 2020 que se han vencido y 2021, pero primer cuatrimestre, ¿no? Porque el 2021, el segundo cuatrimestre, todavía no hay vencimiento. Eso sería lo que se decidió. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Rosita, por comentarnos, bueno, ahí bien qué es lo que se resolvió. Y bueno, vamos a ver así un pantallazo hoy, eh, un poquito, ¿no? de la consulta, ¿no? En cuanto a cómo hacer esto, si bien ya lo hemos visto en otras oportunidades. Ahí les puse en el chat de mensajes, ¿sí? Les puse el link donde está el video donde hemos explicado, ¿no? Este mismo procedimiento que se hace tanto para Guaraní 3 como para Guaraní 2. ¿Sí? Así que ahí lo puse en el chat. Si no, también la forma de encontrarlo es ir a la página de la DGTI, ¿sí? dgti.unsl. Perdón, a ver, ahí les comparto la pantalla para que puedan verlo. Ahí va. ¿Sí? Ya la hice.
Bueno, ahí espero que puedan estar viendo la página de la DGTI. ¿Sí? Estamos acá en la DGTI. La dirección es dgti.unsl.edu.ar. Aquí en la parte superior hay un menú que dice capacitaciones. ¿Sí? Vamos a capacitaciones Sioux Guaraní 3. Aquí, bueno, van a tener el link de acceso a las demos, ¿no? Para que ustedes puedan probar, jugar con el Guaraní 3. Y también tienen lista a los videos de consulta. Si tocamos acá en lista de YouTube, bueno, en este caso nos vemos acá todas las consultas que hemos estado realizando últimamente. Vemos la del 2023, ¿sí? Y ahora, bueno, la última, que es la charla del 15 de febrero del 2024, se estuvo dando una capacitación sobre extensión de regularidades. ¿Sí? Así que bueno, después pueden verlo tranquilamente, detenidamente. Ahora, como les decía, la idea es mostrarles un poquito la operación desde el Sioux Guaraní a modo de un repaso, pero muy rápido, ¿sí? Vamos al menú, ¿sí? Y podemos buscarlo aquí, podemos poner vencimiento, ¿no? Estas dos operaciones nos salen: modificar el vencimiento de regularidad y modificar masivamente el vencimiento de regularidad. El que vamos a elegir es esta segunda opción. En esta opción van a ver que tenemos el criterio de búsqueda. Es por fecha, está puesto por defecto, fecha, fin de vigencia, ¿sí? Y podemos, digamos, seleccionar a todos los que se les venza en tal fecha, ¿sí? Podemos traernos todo ese grupete. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos para esta situación en particular es hacerlo para los que cursaron en el 2020, ¿sí? Ya sea en el primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, anual y el primer cuatrimestre de 2021. Entonces vamos a usar el filtro por comisión, ¿sí? Aquí cuando habilitamos el filtro, vemos que tenemos varias opciones. Vamos a elegir todas las regularidades de las comisiones de un periodo, ¿sí? Selecciono todas y acá les escojo el año académico 2020, ¿sí? Elijo primer cuatrimestre, en este caso para química, cojo la sede. En el caso de ustedes, bueno, tendrán que escoger sede de San Luis, y de acá de San Luis, o sede de Villa Mercedes. Le doy filtrar y bueno, y aquí me aparecen todas las actividades con las comisiones, ¿sí? Acá, si ustedes saben cuáles son las comisiones, supongamos, ¿no?, de los planes, como decía ahí Rosa, ¿no? Hay planes que están en su periodo de caducidad, ¿no? Si ustedes saben cuáles son esas comisiones, no las tildan, ¿sí? Para que no se haga el proceso sobre esos alumnos. En este caso, bueno, las vamos a seleccionar a todas, ¿sí? Selecciono que para todas las comisiones del 2020, el primer cuatrimestre, en este caso para química, yo le voy a extender el vencimiento de regularidad. Le doy siguiente y acá, bueno, me pide que coloque hasta qué fecha. Habíamos mencionado que era hasta el 31 de agosto del 2024. Por acá podemos cargar la resolución y si queremos podemos poner alguna observación allí y luego le damos procesar, ¿sí? Básicamente esa es la operación, ¿sí? No hay mucho más, y tenemos que hacerla, por supuesto, ¿no?, para el primer cuatrimestre, para el segundo cuatrimestre, ¿sí?,
Y si tenemos materia que son anual, también para la anual. Y vamos filtrando y vamos aplicando el vencimiento. Bueno, eso sería en cuanto a la operación. No hay mucho más. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, a ver, ahí Albana, ¿querés consultarnos algo? Hola, buen día. Sí, quería hacer una consulta respecto a los planes con caducidad. Nosotros, por ejemplo, en FASEGIS tenemos, este año se redicta por última vez el 5.º año de abogacía, licenciatura en administración y contador público. Lo que entendía es que, por ejemplo, los chicos, como son materias que han regularizado 2019 hacia atrás, van a tener que hacer una nota a Secretaría Académica y ahí procedemos a la extensión en caso de ser autorizados. ¿Cuál es el inconveniente que hay? Porque veía que filtrabas excepto esas comisiones. Entonces no termino de entender, bueno, cuál es qué cuidado hay que tener con esos planes. Claro, Albana, Juan, sí. hola. Albana, todo no sea la forma de correr el año 2021 masiva, los casos especiales 2019, todo eso, consúltenlo con su secretaria académica. Nosotros no sabemos bien toda la implementación, solamente nos llegó lo que se aprobó ayer en el superior, pero las secretarias han estado hablando mucho sobre este tema y entonces ellas saben bien cómo es el tema de los 2019, los planes caducos y todos esos temas. Bien, o sea, el cuidado que hay que tener es simplemente que, bueno, que no entren en el grupo de las 2020 y 2021, eso es. O sea, que no entren en la masiva. Claro. Ah, bien. En la masiva lo único que hay que hacer es 2020 y 2021. Lo Claro. demás tiene que ir por aparte. Bien. Listo. Pablo, ¿puedo sumar alguna cosita? Sí, por favor, Rosita. Ana, digamos, vos en tu facultad sabés qué carreras están con plan de transición, ¿no? O caducidad, que vos lo nombraste. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es el problema de la gente que está en esos planes? Que si vos le extendés la regularidad y después se le vence, ¿no? En algún momento suponete que ya se deja de seguir extendiendo, esa materia no se puede volver a dictar. Entonces uno le está diciendo, yo te la extiendo, pero después no te la dicto de nuevo. Bueno, esos casos donde vos consideres que tenés carreras que están en un plan de transición o caducidad, lo tenés que hablar con Patricia y analizar con ella, ¿sí? Seguramente si deciden hacerle una extensión o no, lo van a tener que hacer personalizado. Masivo. La cuestión que acá estamos planteando, lo que plantea Pablo y Juan, es la cuestión masiva de la gente que no está en esos planes de caducidad o de transición. No sé si ahí quedó claro, Albana. Sí, sí, me queda claro. El tema era que no sabía si había que tener alguna otra cuestión en cuenta, porque por ejemplo ayer ya recibíamos alumnos y en los grupos y hay un montón de información dando vueltas y bueno, y decían como que ellos no iban a poder acceder a la extensión, entonces bueno, genial que ahora se pueden sacar las dudas y ver si era solo tener ese cuidado con esos planes o había alguna cuestión más, nada más que eso. Claro. Sí hay que hablar siempre con la secretaria, porque esto nosotros ya lo charlamos también en varias reuniones, hablar con la secretaria y ella que te indique en esos casos. Te hago ahí, ya que está Rosita, a ver, en una consulta. Dentro de los que han cursado las materias en 2020, ¿no? Y 2021, esas materias que se les van a vencer a este grupo, ¿no? Dentro de esas materias puede ser que hayan materias que estén dentro de planes de caducidad, ¿verdad? Sí, sí, porque de hecho FICA tiene casi todos,
sus planes de estudio. La Facultad de Matemática tiene varias, Química tiene varias, Pasegi ahí lo dijo, pero digamos, FICA es la que tiene casi todas sus carreras, eso hay que tener cuidado, pero el resto de las facultades tiene o ninguna o una o dos. Bien, 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 bien. Bueno, entonces, en ese caso, bueno, si bien como vieron, ¿no? En el filtro, es un filtro masivo, dentro, ¿no es cierto?, de ese grupo de materias, de comisiones que traigan, en el caso, bueno, de las facultades que tengan estos planes de caducidad, estar atentos, ¿no?, que a las actividades o a las materias que no habría que tomar en cuenta por estos planes de caducidad, ¿sí? Tienen un filtro más, ahí se los muestro, que por ahí les puede servir también. Ahí les comparto. Dentro de los filtros, como decíamos, tienen el año académico, tienen el periodo lectivo, la ubicación, y después pueden agregar algunos filtros más, como es la actividad, ¿sí? Entonces ustedes acá, sabiendo cuál es la actividad que, por ejemplo, de un plan caduco que no quisieran que estuviera, bueno, pueden manejarlo por acá, ¿no? Es como un filtro más que quizás les pueda llegar a ser de ayuda. Bueno, esto es en cuanto a Guaraní 3. ¿Sí? Ahí vamos a hacer brevemente también con Guaraní 2, mostrarles cómo lo realizaría, ¿sí? No sé si está Willy por ahí. Sí, Juan, no sé si me están escuchando. Sí, sí, te escucho Ok. perfecto. Y comparto la pantalla. Bueno, para los que están en Guaraní 2, el criterio para a quién afecta la extensión de regularidad es la misma que el Guaraní 3. Es la resolución lo que dice para 2021. Y bueno, en lo que estoy hablando con Juan, eso no cambia, eso sigue siendo igual. Vamos a ver la prórroga. Recuerden que en Guaraní 2 tienen dos opciones. Una para hacer la extensión con la resolución y otra para hacer la extensión sin aplicar una resolución. En el caso que ustedes tengan que aplicar la resolución, estoy escuchando mucho ruido. Hay alguien, no sé si es mi máquina. Un segundito. Ahí está. Bueno, para aplicar la resolución, un segundito. Sería en unidad académica, actualizaciones, ABM resolución. Ustedes aquí tendrían que cargar la resolución que va a afectar a los alumnos que hacen la extensión de regularidad. Y la operación está unidad académica, actualizaciones, ABM resolución. La otra operación está en plan por alumno, prórroga, y aquí tenemos dos. Prórroga vigente de resoluciones, prorrogar vigencia de regularidad en forma masiva, cambiar fin de vigencia de regularidad en forma masiva. Las dos tienen la misma interfaz en la operación. Como pueden ver, sigue siendo igual. Lo que voy a hacer, lo que tenemos que aplicar en este filtro, primero que nada, hay que tomar en cuenta cuándo se está venciendo la regularidad. Yo lo que voy a estar agarrando un periodo grande.
que va desde para... a ver. 02. Para asegurar agarrar alumnos que se les esté venciendo. En este periodo, todo lo que caiga entre estas dos fechas, el vencimiento lo va a recuperar. Ustedes ponen el año a cuál va a afectar, el año en que cursaron los alumnos. O sea que en este caso va a ser para 2020. Como comprende a toda la gente de 2020, yo no elijo periodo. Y hay una cuestión ahora acá que va a ser un poco diferente de lo que solemos usarlo en otras ocasiones. Como esta resolución afecta solo a los planes que no están caducos, van a tener que elegir la carrera. A ver. Y ir marcando los planes de estudios que correspondan. No creo que encuentre nada en este caso. Oh, sí. Nosotros con este criterio que tuvimos, volvamos un segundo, vamos a aplicar a todos los alumnos que se le venza la regularidad entre el 1 del 2 al 2 del 5, que hayan cursado en 2020, que sean de la carrera de licenciatura en comunicación, que sean del plan 09/07. Solo a esos alumnos me va a recuperar. Ustedes lo que tienen que hacer, acá donde está la operación con resolución, en este caso, yo voy a buscar cualquier resolución. Y dan a más opciones, ingresar fecha, y voy a poner cualquier fecha porque no me acuerdo exactamente hasta cuándo era. 25 del 03 2024. Como podemos ver, la fecha que figura es 23 del 03. Cuando yo pongo aplicar a todos, se cambió al 25. Este cambio solo va a afectar a los alumnos que estén tildados. Si yo destildo a algún alumno en particular, este cambio a la hora de confirmar no se aplica. El siguiente paso de igual añadido es dar confirmar. La otra operación, yo no voy a aplicar. La otra operación es igual, como pueden ver el filtro es igual, nada más que no va a pedir la resolución. 01. En este caso voy a tomar un criterio más grande. Como pueden ver, la única diferencia con la interfaz anterior es que aquí no me pide resolución. Y tengo la misma opción, ingresar fecha. Siempre haciendo clic en más opciones arriba, me aparece la opción ingresar fecha, se despliega y carga la fecha que ustedes quieran. Un segundito. Como pueden ver, los que siguen con la fecha original y los tildados con la fecha que le hemos agregado nosotros. Pero no importa si ustedes se dan cuenta después de esto. Solo los cambios se le aplican a los alumnos que tengan tildado esta opción. Por más que le hayamos aplicado en el cambio acá que sea 30, si yo confirmo, esta fecha no se le plasma, este cambio no se le plasma para este alumno al no tener tildado esta opción. Bueno, y lo siguiente es confirmar.
El criterio que tomamos en este caso es todos los alumnos de 2020 que hayan cruzado materia en 2020 y que se le venza entre el 1 del 2 y el 1 del 5. Siempre van a tener que ajustar el criterio que ustedes quieran buscar. ¿Mm? Creo que era el primer cuatrimestre. Bueno, y eligen la carrera. Esta vuelta sí o sí van a tener que estar eligiendo las carreras. El hecho de los planes, que ustedes saben cuáles son los que están vigentes o no, para aplicar la extensión de regularidad. Bueno, este es todo el funcionamiento de la operación para extensión de regularidades. Si alguien tiene alguna consulta. No sé si a Juan le estuvieron preguntando sobre consultas de Guaraní 3. También podemos hacer algo. Sí, Albana. Hola Willy. Yo había enviado un mail la semana pasada con una consulta de Guaraní 3 respecto a los requisitos. Hay muchos estudiantes que les aparece en Guaraní que adeudan requisitos y cuando lo verificamos en sistema y en su legajo está todo completo. Envié una captura de un caso para tomar como ejemplo y bueno, quisiera saber por qué aparece eso en Guaraní. Muchos de estos casos son porque son migrados y no está tomando el estado, porque en Guaraní 2, cuando nosotros no cargamos el requisito a tiempo, tendríamos que hacer un proceso manual para cambiar el estado que no quedaran como pendientes. ¿Qué pasa? Cuando migramos a Guaraní 3, estos requisitos, por más que uno los marque, digamos, tenés que tildarlo y destildarlo para poder que te lo tome como presentado. Lamentablemente Guaraní 3 en eso entre la migración y no toma el cambio de estado. Así que lo que para estos casos es, si necesitas necesitas urgente plasmar la inscripción, sería quitarle el requisito y volvérselo a agregar para que te lo tome. Digamos, se lo quitas, confirmas, después lo volvés a tildar y lo guardas. Si no, tenés muchos de estos casos, vamos a estudiarlo acá para ver cómo podemos hacer una forma masiva que figuren como aceptado para quienes hayan presentado el requisito. Lamentablemente esto es algo que, digamos, sale de nosotros y es de cuestión de los procesos de migración que nos tenemos desde Guaraní. Pero es solucionable, así que no hay problema. Si tenés muchos de estos casos, como bueno, vemos una forma de hacer un proceso automatizado para que cambie el estado de estos requisitos. Bueno, genial, sí, tenemos varios. Yo envié uno, pero bueno, hay varios, sí, son de años, no sé, 2020 para atrás, por ejemplo. Bueno, voy a ver quién tiene asignada la tarea y lo vamos a estudiar para ver cómo podemos hacerlo masivamente. ¿Eh? Gracias. De nada. Sí, la otra, bueno, sumando ahí a lo que consultaba Albana, también es muy importante la fecha, ¿no? Cuando asientan los requisitos, la fecha en que asientan el requisito, ¿sí? La fecha debería estar entre el periodo de aceptación de requisitos que está configurado en el sistema, ¿sí? Porque por más que el alumno lo haya presentado, supongamos o sea, un requisito 2023, ¿no? O sea, le faltó las fotos o la partida de nacimiento, ¿sí? Alguno de esos, ¿no? Y los trae ahora, ¿no? Si se los marcamos ahora con fecha de 2024, va a seguir estando el alumno en condición pendiente, ¿no? Si bien ya el requisito lo presentó, pero su inscripción va a continuar en estado pendiente. En ese caso lo que tienen que hacer es prorrogar la fecha de presentación de requisitos, ¿sí? Y como decía Willy, tal vez volver a destildar el requisito y agregarlo de vuelta y grabar, ¿sí? Esto es para los casos de los requisitos que se presentan tarde, ¿no? Fuera del periodo válido para la presentación de requisitos.
Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, no sé si está Rosa conectada. O sea, ayer se aprobó en el Consejo, pero la resolución creo que todavía no está. Juan, Sí. sí, ahí se está escribiendo la resolución para que puedan colocar el número, pero bueno, más allá de eso, el tema es que tengo porque no sé cuándo empiezan las inscripciones para la mesa de abril. Es el tema. Pero hoy va a salir en la resolución. El horario no lo sé, no sé si se puede poner algo en el mientras tanto para que empiecen a correr el proceso, eso yo lo desconozco, pero la están terminando de escribir y el tema es que después la tiene que firmar el rector. No sé en qué momento del día esto se va a poder concretar. Salvo que me den el numerito sin que todavía haya firmado el rector, yo se los paso, pero no sé en qué momento de la mañana irá a ser. Bien, bien, bien. Sí, ahí comentan que mañana arrancan, debe ser Humanas, por ejemplo, de que mañana arrancan las inscripciones. Bueno, Humanas está en Guaraní 2. Podrían hacer la operación, digamos, hay una operación que no exige resolución, pero quizás pueden usar esa en lugar de la otra, o no En sé ese qué. caso, si, digamos, si antes de terminar la jornada no está la resolución, pues en los que estén en Guaraní 2 van a poder usar la opción sin resolución y, bueno, plasmar el cambio para que así no haya inconvenientes. En algún campo se puede poner, no sé, recién yo lo vi, Juan, lo que vos pusiste observación, no se puede escribir algo ahí Sí, hasta que salga la resolución y luego se pone el número. sí, 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 se puede hacer. Se puede poner eso ahí y después, porque creo que de hecho en el Guaraní 3, si bien te pide resolución, no es del todo, eh, no, no es del todo obligatorio. A ver, ahí lo chequeo. Sí, no es obligatorio. Está el campo para uno seleccionar la resolución, pero no es obligatorio. Y sí se puede poner ahí en observaciones algún detalle sí, que se procede a hacerlo y bueno, cuando esté la resolución. Claro, resolución en trámite se Exacto. puede poner, que eso se suele hacer también cuando uno manda a Nación, descarga en el sistema diplomas, que cuando no hay una resolución ministerial se pone una observación. Y acá, bueno, tal vez yo digo, por si al finalizar el transcurso de la mañana no está ese número, poner la observación de que la resolución está en trámite y cuando la tengamos, bueno, el miércoles se puede agregar ese número. Sí, sí, sí. Se podría hacer así, de esa manera. Sí, creo que entendía, ¿no es cierto? Que, o sea, si al terminar la jornada de hoy no está la resolución, podrían hacerlo el proceso, ya podrían hacerlo, ponen resolución en trámite y bueno, y después cuando esté la resolución desde acá de cómputos, veremos cómo incorporarla, ¿sí? Porque ya no, a través del sistema va a ser difícil poder hacerlo, pero nosotros deberíamos poder agregarla. Juan, ¿puedo hacerte una consulta? Sí, Andrea. Con respecto a lo de los requisitos que estaban hablando recién, supongamos que viene un alumno 2022 que recién ahora le entregan el certificado analítico, o sea, le había traído el comprobante, pero no el analítico. Nosotros realizamos la prórroga desde ahí, desde el sistema, lo tildamos y lo guardamos. Y ahí va a quedar correcto, ¿no? Exacto, exacto. Bien, bien. Sí, Gracias, Juancito. exacto, tenían que prorrogarle del año 2022 la presentación de requisitos, ponerla hasta, no sé, hasta hoy, hasta mañana, la fecha
Sí, por lo general lo hacemos hasta el día en el que cumplen con ese requisito. Bien, exacto. Y ahí lo vuelven a marcar, lo graban y debería quedar, si es el único requisito que le faltaba, debería quedar ya la inscripción confirmada. Perfecto, gracias. No, ¿por qué? Bueno, no sé si habrá alguna otra consulta más. Si no, vamos cerrando la consulta de hoy, ¿sí? Igualmente, cualquier cosa, si les surgen dudas sobre algo, nos llaman, nos consultan, ¿sí? Pero bueno, creo que con lo que se explicó, también con el video que también ya está subido ahí a DGTI, pueden creo que hacer tranquilamente la extensión de la prórroga del vencimiento de la regularidad. Bueno, dejamos hasta aquí. Muchas gracias por haberse conectados. Gracias, Juan, al equipo, Pablo, Willy y a todos los que han participado hoy. Gracias, Rosita. Bueno, chao, chao. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Gente, esta otra semana, no se olviden. Buen fin de semana para todos. Que la pasen lindo. Adiós. Igual,